Buenos días, muchachos y muchachas. Vamos a dar inicio con la lección de hoy. El día de hoy vamos a cubrir lo que es el tema asociado al proceso de estimación de incertidumbre de medida. Un poco para ubicarlos, lo que yo quiero que veamos hoy es lo siguiente. Me imagino que ya ustedes, ¿verdad?, han tenido su primer contacto con la guía de estimación de incertidumbres, ¿verdad? No sé si ese primer contacto ha sido bueno, malo, este, ahí como lleno de incertidumbre. La guía no les prometo que sea fácil de leer porque está escrita en términos que la gente, digamos, de gente que ya conoce de incertidumbres, pero por lo menos la idea era que ustedes pudieran haberle pegado una repasadita y si no que lo hagan lo antes posible, ¿verdad? Hasta la sección 3.48, ¿verdad? Donde básicamente ahí se dan conceptos de lo que ya hemos visto hasta el momento. Hay cositas ahí que vamos a ir viendo a lo largo del curso, como por ejemplo qué es incertidumbre relativa. O sea, hay cositas que todavía nos faltan ver, pero en general yo esperaría que esta parte la pudieran entender. La guía hace referencia a apéndices también que se encuentran al final y a ejemplos que también vamos a ir abordando de alguna manera a lo largo del curso, ¿verdad? La idea mía no es centrar el curso solo en la guía, es tomar la guía como referencia, pero darles material para que ustedes puedan entender bien esta guía, ¿verdad? Y nosotros hoy vamos a empezar con la sección 4, que es la evaluación de la incertidumbre típica o evaluación de la incertidumbre estándar. Vamos a hablar qué es el modelo de medición, vamos a hablar cómo calcular, por ejemplo, las evaluaciones tipo A de incertidumbre, la evaluación tipo B, vamos a abordar todo eso, ¿verdad? Ya a estas alturas deberían conocer muchos de estos conceptos, pero la idea hoy es tratar de familiarizarnos con el enfoque que a nosotros nos está dando la guía de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Entonces, durante esta semana, ¿verdad? Yo sí les voy a ir pidiendo que tratemos de ir abordando el capítulo 4 de la GUM, ¿verdad? Tiene un ejemplo muy interesante aquí que me gustaría que lo trataran de entender primero, ¿verdad? Antes de discutirlo aquí en clase, ¿verdad? Entonces yo les voy a pedir en esta semana, incluso ya sea que personalmente o en grupo, ustedes, si ustedes traten de ver este ejemplo que está en la sección 4.4. Me parece que es súper interesante, ¿verdad? Eso lo vamos a ir discutiendo porque justamente ahí la GUM propone lo que es el tema del criterio. A veces definir qué tipo de distribución sigue una incertidumbre no es algo tan claro, sino que depende de criterios y a veces el análisis de la información de la que disponemos también tiene limitaciones. Entonces, ¿cómo con base en esa información podés o no suponer un tipo de distribución de probabilidad? Entonces, este ejemplo habla justamente de eso, ¿verdad? Como para un mismo conjunto de datos experimentales, yo puedo suponer distintos tipos de distribuciones de probabilidad y todas son correctas y todas dan resultados diferentes en la incertidumbre estándar. Entonces, les voy a pedir que lo lean por ahí. Y casi que ahí, ¿verdad? Hoy vamos a abordar un poquito también el capítulo 5, pero lo vamos a abordar ahí como con cuidadito, ¿verdad? Esta parte 5 quiero como que la veamos con calma. Y lo que son la parte 6, ¿verdad? Que es casi que la parte final de la guía, vamos también a abordar algunas partes con calma, ¿verdad? La parte 5 y 6 es muy concreta aquí en la guía. Yo quiero darles un poquito más de herramientas para ver cómo podemos abordarla de manera que se pueda entender bien. Pero básicamente entonces esa es la GUM. Les voy a ir pidiendo que el capítulo 4 lo vayan leyendo ahí con calma. Yo les dije, ¿verdad? La GUM es algo que usted tiene que ir interiorizando de manera personal. Si quiere la imprime, si quiere la anda en el teléfono, ráyela, márquela. Si hay cosas que usted siente que no entiende muy bien, investigue, pregúnteme o pregúntele a otros si quiere, ¿verdad? Pero la guía GUM es una cuestión que no puede leer a la ligera. No es como leer un libro de física general, ¿verdad? Que usted dice, esta sentada me voy a leer el capítulo 1 y hago los ejercicios y ya. No, esta cuestión hay que leerla como con un ojo distinto, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que quería decirles, señores y señoritas. Lo segundo es ya arrancar concretamente con lo que tenía planeado el día de hoy. Entonces, les preparé esta presentación. Espero puedan em, verla todos por ahí. No sé, me confirman. ¿Ya la pueden ver? Sí, profe.
Perfecto. Entonces, vea, vamos a ir arrancando. Buenos días, María Fernanda. Qué gusto verla por ahí. Buenos días, profe. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del proceso de estimación de incertidumbre de medidas, ¿verdad? Vamos a hablar. Esta presentación la pueden descargar ahí en el TEC Digital, todos, ¿verdad? Entonces la pueden bajar y pueden ir haciendo anotaciones. Les voy a pedir que me interrumpan en cualquier momento, cualquier cosa por ahí. Y si no quieren interrumpir, también voy a estar atento ahí si alguien quiere levantar la mano por si quiere participar. Pero no tengo ningún problema que me interrumpan en caso que usted ya no se contenga de querer decir algo ahí en la presentación, ¿verdad? Entonces yo los voy a entender, no se preocupen. Entonces, vamos a empezar con este proceso. El proceso de estimación de incertidumbre es como un flujo, digamos que tiene varias etapas, donde la primera etapa de este proceso de estimación de incertidumbres está en definir un mensurando, ¿verdad? Definir el mensurando. Ya vamos a ver qué significa eso. Después de esa etapa, vamos a definir la función de medición. Como nosotros entendemos que toda medición es un experimento, entonces el experimento requiere de estas dos cosas como, digamos, como inicio para estimar incertidumbres. Luego vamos a tener la identificación de las fuentes de incertidumbre, ¿verdad? Esa es la etapa que sigue. Después se cuantifica la variabilidad de cada fuente y se le asocia a una distribución. Entonces, usted la puede identificar, pero no debemos quedarnos ahí, sino que tenemos que cuantificarla y obtener luego su incertidumbre estándar, ¿verdad? Si es el caso, se estiman correlaciones. Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hoy lo vamos a abordar con calma. Estimamos la incertidumbre combinada, ¿verdad? Ese sería el proceso que sigue. La incertidumbre, realmente se llama incertidumbre estándar combinada, pero yo lo resumí ahí un poco. Elegimos una probabilidad de cobertura, que aquí vamos a ver que una típica es 95,45%, ¿verdad? Pero bueno, podría ser otra también. Determinamos o analizamos si se cumple o no el teorema del límite central en la incertidumbre estándar combinada. Si no se cumple, pues tenemos un camino que es estimar los grados de libertad, calcular el número efectivo y determinar el factor de cobertura a partir de ahí. Y si sí se cumple el teorema del límite central, simplemente suponemos que la distribución es normal y calculamos el factor de cobertura. Aquí yo pongo dos caminos, pero vamos a ver más adelante que pueden haber 3 o 4 caminos, porque esto del no cumplimiento del teorema del límite central no siempre se resuelve estimando grados de libertad, ¿verdad? Es lo típico, pero no siempre, porque a veces hay predominio de distribuciones rectangulares, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí, o de otros tipos de distribución. Una vez que tenemos eso, entonces calculamos la incertidumbre expandida. Este es el proceso de cálculo. Este es el proceso de cálculo. Y una vez que llegamos a la incertidumbre expandida, pues hay que hacer un reporte del resultado, ¿verdad? Que bueno, ya no es parte del proceso de estimación, pero sí es parte del proceso normal y orgánico con el que uno trabaja, digamos, el tema de estimación de incertidumbre. Entonces vamos a ir paso por paso, señoritas y señores, ¿verdad? Vamos a ir paso por paso. Entonces vamos a empezar por el primer paso, que es definir el mensurando y luego la función de medición, este que está marcado aquí en azul, ¿verdad? Entonces para ello, quiero que hablemos un poco qué significa definir el mensurando. Resulta que el mensurando es la magnitud particular que está sujeta a medición. Entonces es bueno que ustedes se hagan las siguientes preguntas. ¿Qué se desea medir? ¿Para qué se desea medir? ¿Y con qué nivel de exactitud usted desea medirlo? Entonces, a ver, aquí quiero detenerme un momento, ¿verdad? Entonces, usted podría decir, bueno, yo quiero medir la longitud de una barra de acero. Entonces, permítanme compartirles lo siguiente. Digamos que usted quiere medir la longitud de una barra de acero para un determinado experimento, ¿verdad? Entonces, usted lo primero que va a hacer es crear un modelo físico. Vamos a crear el modelo físico. Entonces usted tiene su barra y usted va a decir, bueno, yo voy a decir que esta barra tiene una determinada longitud, es de acero, al principio, ¿verdad? Y yo quiero medir esta longitud, pero quiero medirla y tengo que definir, bueno, ¿para qué la quiero medir? ¿Para qué la quiero medir? Bueno, posiblemente la quiero medir porque me interesa
utilizarla tal vez como patrón de referencia en un experimento particular. Entonces usted dice, bueno, entonces me interesa medirla con un nivel de exactitud muy alto, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué nivel de exactitud quiere usted? Bueno, usted podría decir, yo podría medir esto pensando en que mis incertidumbres o mis errores anden en más o menos 1 milímetro. Entonces, si fuera así, usted habla de un nivel de exactitud baja. Entonces, usted podría decir, bueno, si usted lo que necesita es medir eso con este nivel de precisión, podrías utilizar una regla graduada, ¿verdad? Una regla, lo que llamamos una regla rígida o semirrígida, ¿verdad? Que es de las reglas comunes que usted puede encontrar en casi cualquier lado, ¿verdad? Claro, hay que ver detalles, ¿verdad? Cómo vas a medirlo, cuál es el método, cómo posiciona el cero, etcétera. Pero una regla te puede servir. Pero si usted lo que quiere es medir esto con un nivel, digamos, de errores que anden en el orden de 1 micrómetro, si quiero medir eso con 1 micrómetro, entonces esto es una exactitud muy alta. Entonces resulta que ya para este nivel de exactitud no le sirve a usted una regla rígida. Necesita algún sistema de medida con mucho más precisión, no sé, algún tipo de encoder o un interferómetro, no sé, otro tipo de sistema. Ya no puedes utilizar la regla rígida para poder medir con un error de 1 micrómetro, ¿verdad? 1 micrómetro es la milésima parte de 1 milímetro, es 0,001 milímetros. Entonces, usted tiene que definir cuál es su mensurando. Usted va a decir, ya si yo quiero medir con este nivel de exactitud, yo debería establecer cuál es la temperatura de referencia a la que yo quiero realizar las mediciones, que típicamente en dimensional es 20 grados Celsius, cosa que no era importante si usted estaba midiendo con un bajo nivel de exactitud, ¿me explico? Entonces puede ser que el mensurando sea simplemente la longitud de la regla, o puede ser que el mensurando sea la longitud de la regla a una temperatura de 20 grados Celsius, la longitud de la barra a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, el mensurando, la definición del mensurando va a depender del nivel de exactitud con el que usted quiera realizar el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que estamos en este segundo caso, que usted está en un caso de alta exactitud. Aquí estás en este caso, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, el mensurando en este caso va a ser la longitud de la barra a una temperatura de 20 grados Celsius. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso, entonces, siempre es definir qué se quiere medir, para qué se quiere medir y con qué nivel de exactitud se desea medir. Y esto debe ser una pregunta abierta, damas y caballeros, ¿verdad? O sea, yo propongo 3 preguntas aquí, pero usted puede proponer más para establecer realmente cuál es su mensurando, ¿verdad? Luego, una vez que usted tiene el mensurando, va a definir la función de medición. ¿Qué es eso de la función de medición, verdad? Bueno, la función de medición es una función. Es una función donde se relaciona el mensurando, la variable asociada al mensurando, con variables de entrada, con variables independientes de las cuales puede depender ese mensurando. Y para construir la función de medición necesitamos de un modelo físico. Recuerden esto es muy importante, damas y caballeros. Nosotros en física no podemos medir la realidad. Es decir, existe algo que llamamos realidad, lo que usted quiere imaginarse, no sé cómo funciona la naturaleza, pero nosotros como humanos no podemos medir la realidad. Lo que hacemos es utilizar modelos para poder, desde nuestra óptica como científicos, desde nuestro lenguaje, entender algo de esa realidad. Y entre mejor sea el modelo, más cosas vamos a entender de esa realidad. Entonces usamos modelos físicos y usamos modelos matemáticos. El modelo físico es el conjunto de suposiciones sobre el propio mensurando y las variables físicas o químicas relevantes para la medición. Y la función ya es la ecuación que es de la forma y igual f de x sub y, donde el x sub y pueden ser n variables independientes de las cuales dependa este mensurando, donde se suponen aproximaciones originadas
por la representación limitada de las relaciones de las variables estimadas. Entonces, a ver, para ponerlo un poquito más concreto, vamos al ejemplo de la barra. Si yo tengo esta barra por aquí, de la cual estamos hablando, ¿verdad? Ya yo tengo definido el mensurando. ¿El mensurando cuál era? Era la longitud a una temperatura de 20 grados Celsius. Ahora, si yo quiero escribir la función de medición, esa función de medición, podríamos escribirla así. Podría decir, mi salida, digamos, mi dato de salida es la longitud que yo quiero medir, es igual a una longitud de referencia multiplicada por un factor que es 1 más el coeficiente de expansión lineal por la temperatura menos la temperatura de referencia, donde la longitud sub 0 es la longitud a la temperatura de referencia, que es, digamos, de 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, si mi temperatura T, que yo mida en la barra, es de 20 grados Celsius, L es igual a L sub 0. Pero si no, entonces ya aquí tengo construido un modelo que me permite evaluar cómo cambia la longitud en función de la temperatura. Este modelo es un modelo más completo que me sirve a mí para evaluar el efecto de expansión térmica. Si yo no quisiera incluir la temperatura como parte de las variables, entonces lo que yo puedo hacer es simplemente decir que L es igual a L sub 0. Y ya, el modelo lo hago más sencillo. Pero si yo quiero un modelo que me sirva precisamente para alto nivel de exactitud, yo utilizo como principio físico la expansión térmica. Vea que aquí, la vez pasada hemos hablado de principio, método y procedimiento, ¿verdad? El principio es la expansión térmica. Yo estoy construyendo un modelo a partir del principio de expansión térmica. Y con ese principio de expansión térmica, yo utilizo entonces un método particular que se llama el método de lectura directa. Así se llama. El método de lectura directa. Y construyo una función de medición que incluya el efecto de la temperatura. ¿Lo ven? Eso es lo primero que uno debe hacer. Entonces, aquí les doy otro ejemplo que este lo da la GUM. La GUM, ¿verdad? Que es este otro. Ellos, por ejemplo, para definir una función de medición, pues establecen, digamos, un mensurando, donde ese mensurando es la potencia, ¿verdad? La potencia en un resistor. Probablemente ustedes a estas alturas de sus carreras saben que por ley de Ohm, la potencia en un resistor, la potencia disipada, ¿verdad? Es función de la diferencia de potencial al cuadrado dividido entre la resistencia. Pero este modelo es un modelo de bajo nivel de exactitud. ¿Por qué? Porque resulta que la resistencia, esto que usted tiene aquí en el denominador, puede ser función de la temperatura. Y de hecho, la resistencia cambia con la temperatura de una manera muy similar a como se da el fenómeno de la expansión térmica. Entonces, tenemos un valor de resistencia, digamos, a una temperatura de referencia de 20 grados Celsius, más la resistencia nominal, por factores, donde alfa y beta son factores de unidades 1 entre grados Celsius, ¿verdad? Que dependen, que permiten establecer una relación con respecto a la temperatura. Entonces, en el caso de este modelo que ustedes tienen aquí arriba, pues evidentemente tenemos un mayor nivel de exactitud. Entonces, las dos son posibles funciones de medición. Lo que pasa es que dependiendo del nivel de exactitud que usted quiera, podríamos o no tener una diferente función de medición. Retornémonos al caso de la barra que yo les estaba explicando. Alguien podría decir, bien, profesor, pero yo quiero tener un modelo un poquito más preciso. Y yo sé, digamos, porque si usted estudia el fenómeno de expansión térmica, que aquí usted incluso puede meter términos de segundo orden. Entonces, un modelo de mayor nivel de exactitud podría haber sido este otro. Decir, bueno, introduzcamos un término que sea el alfa por temperatura menos T sub 0 y un beta que es T menos T sub 0 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces es interesante, yo no sé si ustedes lo saben, el fenómeno de expansión térmica a primer orden lo que tiene es este primer coeficiente que uno lo llama coeficiente de expansión térmica lineal.
Y las unidades de este coeficiente, en la práctica que se usan son grados Celsius a la -1 o Kelvin a la -1, porque son diferencias de temperatura. Entonces, una diferencia por grados Celsius a la -1, pues ya queda adimensional. Pero además uno podría añadir un término beta. Este término beta es un coeficiente también de expansión térmica, pero es un coeficiente de expansión térmica de segundo orden. Entonces, eso significa que no es lo mismo medir, digamos, el coeficiente de expansión térmica a una temperatura específica, no sé, T sub 0, que medirlo a una temperatura significativamente mayor. Entonces, dado que, digamos, el cambio, si ustedes quieren verlo así, dado que la longitud en función de la temperatura no siempre tiene un comportamiento lineal, podría ser, ¿verdad? Podría ser que tenga un comportamiento de forma cuadrática, exagerando ahí un poco, ¿verdad? Entonces, y aquí a una temperatura, digamos, T sub 0, tenemos el valor L sub 0. Entonces, esta curvatura que se puede dar en los incrementos de longitud como función de la temperatura, podría ser modelada a partir de añadir un término de segundo orden, ¿verdad? Permitiendo tener un modelo un poco más preciso, ¿verdad? Con un mayor nivel de exactitud. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Bueno, con esto quiero que vayamos con calma, ¿verdad? O sea, hasta este momento yo lo que quisiera es invitarlos a pensar. A ver, este curso, chicos, no es solo recibir información, es invitarlos a pensar que cualquier modelo que usted vaya a construir se va a basar en un principio físico y que puede ser tan complejo como se necesite, dependiendo del nivel de exactitud, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de este modelo y del enfoque que la GUM nos propone para resolver este problema. Entonces, por ejemplo, existe una ecuación que ustedes ahí van a estar muy familiarizados probablemente en los próximos cursos, que es la ecuación de la densidad del aire. Y resulta que el cálculo de la densidad del aire se considera que es función de la temperatura en grados Celsius, de la humedad relativa expresada como un porcentaje entre 0 y 100, y de la presión atmosférica expresada en hectopascales. Esta es la ecuación que me define a mí la densidad del aire en función de esas variables. Esta ecuación es una ecuación, digamos, donde obviamente faltan las unidades en las constantes, pero para estar claros, digamos, cuando uno utiliza esta ecuación, la densidad del aire nos va a dar en kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Entonces, esta es una función que utilizamos mucho, donde la magnitud de salida, así se llama, magnitud de salida de la densidad del aire, y las magnitudes de entrada son presión, humedad relativa y temperatura. Eso es una función de medición que usted puede emplear para medir la densidad del aire. ¿Es una medición indirecta? Sí, es una medición indirecta porque no hay densímetros de aire. Usted puede medir presión, temperatura y humedad y calcula la densidad del aire con esta función de medición. Aceleración de gravedad. Esta es otra que ustedes ya deberían estar familiarizados de la tarea 1. Y uno puede calcular la aceleración de la gravedad en función de la latitud y en función de la altura ortométrica empleando la ecuación de Tulin. Esta ecuación tiene toda una historia, fue desarrollada desde finales del siglo XIX. Los que estaban interesados en esto eran mucho los geodestas, los geólogos y las personas que hacen prospección geofísica, porque se sabe que un cambio en la aceleración de la gravedad puede ser indicador de que hay masas importantes, ya sea de petróleo o de otros yacimientos debajo de la Tierra. Entonces, la aceleración de la gravedad medida con un alto nivel de precisión es importante. Además de la construcción de un modelo que se llama el geoide, ¿verdad? En la Tierra, donde era importante pues para todo lo que es el tema de geología y de otras cosas por ahí, ¿verdad? Entonces, este modelo tiene un nivel de precisión de 0,01%. Es decir, es una buena precisión que usted puede tener para determinar el valor de la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la Tierra. Y ustedes lo hicieron justamente en la tarea 1, aquí en el TEC, y si ustedes lo hicieron bien, pudieron haber notado que la gravedad aquí en el TEC no es 9,81 metros por segundo cuadrado, sino que está bastante por debajo de ese valor, ¿verdad? Anda en el orden de 9,77, 9,78,
metros sobre segundo al cuadrado. Es un poquito más baja, ¿verdad? Entonces, este es el ejemplo de una magnitud, digamos, de una función de medición donde la magnitud de salida es la gravedad local y las magnitudes de entrada son la latitud y la altura ortométrica. Entonces, vea que hemos hablado de dos términos. La magnitud de salida, que está asociada con el mensurando, y las magnitudes de entrada, de las cuales depende el mensurando, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo paso, función de medición. Ahora sí, los escucho. A modo así como de curiosidad, porque ¿cómo puede uno, o sea, qué cambios en este valor significarían como un yacimiento de petróleo? ¿Cómo se puede saber basado en ese? Ya habría que averiguarlo un poco. Digamos, uno lo que hace ahí es medir, imagínense, en unidades, digamos, los cambios ya se empiezan a ver después del segundo decimal, digamos, hacia adelante. Por eso necesitas medir con mucha precisión. Es decir, esta ecuación es una ecuación, por decirlo así, todavía un poco gruesa, Sebas. Uno, para poder hacer, digamos, prospección geofísica, necesita gravímetros absolutos. El gravímetro absoluto funciona con un balón de niobio, ¿verdad? Que se lanza y que, digamos, él tiene todas ya las correcciones por la forma y por el aire y por todo, y empieza a determinar el valor de gravedad en un punto específico, ¿verdad? Pero entonces se utilizan gravímetros absolutos. Hay dos tipos de gravímetros. Están los absolutos y están los relativos. Donde los relativos, usted toma un absoluto, mide y determina el valor de gravedad en un punto específico, y a partir de métodos, digamos, de interpolación tridimensional, usted puede entonces de medir otros puntos. Por decir algo, usted podría medir la gravedad local aquí en donde estoy yo, en el edificio C1, y luego mide la gravedad local aquí en la Basílica de Los Ángeles, y luego, no sé, la puede medir, qué sé yo, allá donde está la escuela química, y no sé, en otros lados. Usted empieza a medirla, y luego usted quiere determinarla en un punto donde no la midió. Entonces puedes hacer métodos de interpolación entre puntos cercanos. Eso lo usan mucho los geodestas. Pero si ya vos querés saber específicamente qué hay debajo de la Tierra, sí, lo mejor es hacer mediciones de gravedad absoluta. Entonces, por ejemplo, países que hacen prospección geofísica necesitan hacer esto. Por ejemplo, una de las cosas más importantes de los recursos naturales y específicamente del petróleo y de la industria petrolera, ¿verdad? Es hacer exploración. No es solamente, chicos, que usted llega, hace un hueco y extrae petróleo, no, hay toda una tecnología donde una de las cosas más importantes es hacer exploración. Sobre todo porque ahora los yacimientos de petróleo están quedando más en el fondo. Al principio era más fácil extraer el petróleo porque estaba más cerca de la corteza terrestre, pero ahora hay que hacer exploración, y aquí los métodos, hay varios métodos para hacer exploración, no es el único, pero uno de los métodos justamente es la gravimetría. Y ese estudio de la gravimetría pues ha dado origen a cosas como estas, que son ecuaciones que logran predecir el valor de aceleración de gravedad, que en metrología lo utilizamos tal vez no para extraer petróleo, podríamos hacerlo, sino que lo utilizamos para ser aplicada en otras magnitudes. Pero esa es la idea, Sebas, es lo que te puedo decir, digamos, de lo que sé. ¿Está bien? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora, vamos aquí, veamos este ejemplo, chicos, un poco para ponerle números, porque la GUM de repente es un poco abstracta. Entonces, ustedes van a leer el capítulo 4, van a leerlo con cuidado, y hay una parte, es más, voy a mostrárselas por acá de una vez como para que vayan considerándolo. Aquí en el capítulo 4, no sé si, bueno, cuando lleguen aquí, ellos te proponen, pues evidentemente, la función de medición, ¿verdad? En la misma forma que ya la explicamos por aquí, explican lo que es, por ejemplo, una función de medición, ¿verdad? Basada en un modelo de medición. ¿Cuáles son las magnitudes de entrada y magnitudes de salida, ¿verdad? La magnitud de salida usualmente es una, pero podrían ser varias, ¿verdad? Pero usualmente es una, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí ellos proponen en la sección 4.1.4 cómo calcular lo que llamamos el mejor estimador. ¿Por qué? Porque cuando usted realiza mediciones, usted tiene que determinar el mejor estimador de esas mediciones. No es muy obvio determinar cuál es el mejor estimador, porque usted puede decir, bueno, si yo tuviera estadística no paramétrica, por ejemplo, el mejor estimador tal vez sea una mediana,
pero si es estadística paramétrica, tal vez el mejor estimador es el promedio o la media, ¿verdad? En este caso, el promedio es el que me permite estimar la media. Entonces, ellos lo que proponen aquí es un promedio, pero un promedio de los valores del mensurando, calculado individualmente. Esto es lo que ellos proponen aquí, ¿verdad? Y no un promedio basado en los promedios de las variables de entrada, ¿verdad? Estas tres ecuaciones que parecen muy inocentes implican, digamos, un paso grueso. Es un paso grueso. Por eso es que la GUM no podemos leerla como un libro de física general 1. ¿Qué quiere decir estos tres pasos? Entonces, lo vamos a ver en términos de un ejemplo, lo más fácil. Entonces, permítanme compartir este ejemplo. Ustedes pueden ver los datos de un recinto en el cual se midieron la temperatura, la humedad y la presión, ¿verdad? Ahí están. Y lo encuentran también detallado, chicos, este ejemplo, en el material que yo les dejé en Tech Digital, ¿verdad? Pero eso igual quiero aquí conversarlo. Resulta que en un momento determinado, yo realizo una medición de temperatura, humedad y presión de manera simultánea. ¿Ok? Es decir, en el mismo momento que medí 19 grados Celsius, medí 58% y 858 hectopascales. Un instante después, que puede ser, no sé, una hora, por ejemplo, realizo una segunda medición y mido la temperatura, humedad y presión. Una hora después vuelvo a realizar medición, una hora después una cuarta y una después una quinta medición, ¿verdad? Entonces tengo 5 conjuntos de mediciones para las cuales puedo calcular 5 densidades. A ver, vamos para atrás. Significa que para este 19, 58 y 858, ¿verdad? 19 grados Celsius, 58% y 858 hectopascales, puedo calcular una densidad del aire. Y es esta primera que me da 1,017907. Lo mismo puedo hacer para cada una de las 5 datos. Y tengo 5 valores de densidad del aire, ¿verdad? ¿De acuerdo? Tengo 5 valores de densidad del aire. Y ahora tomo esos 5 valores de densidad del aire, aquí los tengo, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Voy a promediar esos valores de la densidad del aire y obtengo como resultado 1,014582. Esa es la forma correcta de calcular el mejor estimador. Además, yo aquí calculé la desviación estándar muestral, que es la que nosotros empleamos, de estos 5 valores de la densidad del aire, porque ese dato va a ser útil, ¿verdad? Ahora, ¿qué puedo decir? Bueno, este proceso no es difícil, usted lo puede hacer, lo puede programar ahí en una rutina o en Excel, en una hoja electrónica, donde usted quiera, ¿verdad? Y calcula así ese promedio y esta desviación estándar. Ahora, hubiera dado lo mismo, la pregunta es esta, hubiera dado lo mismo si yo tomo esta temperatura promedio de las 5 temperaturas, esta humedad promedio y esta presión atmosférica promedio y calculo solo con esos promedios y utilizando la ecuación de densidad del aire, una única densidad del aire. Daría lo mismo, ¿no sería más fácil haber hecho eso y no hago tanto cálculo? Sí, el tema es que las cosas en metrología no las hace uno porque sean más fáciles. Más fácil de no hace uno nada. No, es que hay que hacer las cosas porque hay un proceso correcto para hacer las cosas. Hay un proceso formal. Una de las cosas que uno debe aprender en estimación de incertidumbres es la formalidad. Entonces, no es correcto tomar en este caso la temperatura, humedad y presión y calcular una densidad del aire. Ustedes podrían probarlo, van a ver que no da lo mismo. Y además que ese proceso genera un estimador que no es el adecuado porque no es un cálculo completo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo aquí les digo, si usted toma estos 3 promedios, los introduce dentro de la ecuación de densidad del aire y lo calcula, este cálculo es incorrecto. Vean que da levemente distinto. Ahora, aquí, chicos, es importante tener sensibilidad. Chicos y chicas, es importante. Una persona ahí, un poco, digamos, gruesa, que no es muy detallista, va a decir, profe, pero lo que cambia es en el quinto decimal. Para efectos prácticos no es igual. Es más, yo lo hubiera redondeado a 5 decimales y me da el mismo resultado. Sí, el tema es que si usted está pensando en tener los fundamentos para realizar mediciones de alto nivel de exactitud, ese quinto decimal es importante. Es importante, chicos. Hay proyectos en ciencia donde un científico se gasta la vida entera para sacarle el quinto o el sexto decimal a una medición.
Por ejemplo, un día de estos vi un proyecto del cálculo de la constante de gravitación universal, ¿verdad? Donde se invirtieron varios millones de euros en determinar el quinto y sexto decimal de la constante de gravitación universal para que el BIPM lo actualice en los datos de CODATA, que son los que se emplean oficialmente para conocer las constantes físicas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la advertencia que quería hacerles por ahí. ¿Estamos claros ahí? ¿Está bien? Ok. Ahora, una vez que usted tiene, vamos a recordar el proceso. Nosotros estamos aquí. Hicimos definición del mensurando, definición de la función de medición y ahora sigue identificar las fuentes de incertidumbre, luego cuantificarlas y obtener la incertidumbre estándar, ¿verdad? Estos 3 pasos que marqué en color amarillo, repito. Identificar fuentes de incertidumbre, cuantificar la variabilidad de cada fuente y asociarle una distribución y obtener la incertidumbre estándar. Entonces vamos a ese segundo paso. Entonces, una vez que yo he calculado esto que se llama, este es incorrecto, esto se llama el mejor estimador, yo lo que voy a hacer ahora es hacer una identificación de las fuentes de incertidumbre. Entonces hay varias herramientas para poder detectar estas fuentes de incertidumbre. La GUM no te dice cuáles son esas herramientas. Esto lo dice un poco la práctica. La GUM no te dice, vea, usted tiene que usar un diagrama de causa-raíz. No, eso no. Este diagrama de causa-raíz o diagrama de causa-efecto fue implementado o fue desarrollado por un japonés en lo que fueron las técnicas de análisis de causa-raíz, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si usted quiere calcular la densidad de una pieza cilíndrica, puede que esta dependa del diámetro, no sé, de la masa y de la altura, ¿verdad? Pero a su vez, tanto el diámetro como la masa como la altura tienen fuentes de incertidumbre asociadas. Por ejemplo, puede ser que la resolución sea una de ellas, la dilatación térmica, la reproducibilidad, el paralaje, qué sé yo. Y pueden haber fuentes de incertidumbre que usted tiene que analizar con un poco más de detalle y tipos de distribución que tal vez usted no conozca bien y que necesite un poco más de información para poder tomar decisiones. Pero bueno, justamente para eso es el diagrama, para empezar a hacer un análisis de cuáles son las fuentes de incertidumbre que pueden estar afectando y luego asociarles un tipo de distribución y luego, pues, cuantificarlas, ¿verdad? Entonces hay que hacer una identificación, ¿verdad? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta para realizar esa identificación? Bueno, los que la misma GUM nos propone. Yo creo que ya esto los habíamos visto en la lección pasada, ¿verdad? Una definición incompleta del mensurando. Eso significa que tú mensurando tal vez, qué sé yo, no incluye algunos factores de corrección por temperatura, de corrección por expansión térmica, etcétera, ¿verdad? Una realización imperfecta de la definición del mensurando, ¿verdad? Eso también podría ser que como nosotros estamos empleando modelos de aproximación, no siempre podemos medir la realidad. De hecho, nunca podemos medir la realidad. Usted lo que mide es algo que se parece a la realidad, ¿verdad? Y que bueno, evidentemente, entre más controlado tengamos el experimento, va a ser más cercano a esa realidad. Muestreo no representativo del mensurando. Eso se debe a que posiblemente usted no tiene las condiciones para poder tener un muestreo adecuado. Entonces eso le puede generar problemas y eso genera incertidumbre. Un conocimiento inadecuado de los efectos, de los efectos de las condiciones ambientales en la medición o medición imperfecta de condiciones ambientales. No sé si ustedes eso lo podrían pensar. Usted llega y mide condiciones ambientales. Bueno, ¿cómo me pueden afectar las condiciones ambientales? Por ejemplo, si yo estoy midiendo o estoy aforando un matraz o un recipiente, y no sé, que sea volumétrico, usted podría pensar, bueno, los cambios de temperatura pueden generar una modificación en la presión del vapor. Entonces, por esa razón es que usted los matraces tiene que ponerles tapa para poder calibrarlos. Porque si no, entonces meterías una incertidumbre por ese efecto que van a producir. La expansión térmica puede ser que produzca un efecto importante. Puede ser que si usted tiene bloques de acero y usted los manipula y aumenta su temperatura, eso va a aumentar el valor del patrón y puede ser que eso le genere algún efecto en el resultado de una calibración de alto nivel de exactitud, ¿verdad?
Tenemos el sesgo individual de la lectura de los instrumentos con indicación analógica. Esto yo creo que ya ustedes lo saben, ¿verdad? Ya lo hablamos. Resulta que cuando usted mide con un instrumento analógico, tenés que apreciar. Y esa apreciación termina siendo una decisión discreta. ¿Qué valor estoy leyendo? ¿Verdad? Entonces, eso evidentemente genera un sesgo. Eso genera un sesgo. Pequeño o grande, pero lo genera y eso es una fuente de incertidumbre, ¿verdad? Otras incertidumbres podrían ser. Perdón, disculpen, chicos, ahí, creo que ahí me quedó en la presentación un audio que voy a quitar aquí. Esta presentación la había tomado de otro lado. Ahora sí, disculpen. Ahora sí, tenemos aquí la resolución finita o lo que llamamos umbral de discriminación de un instrumento, ¿verdad? Los instrumentos tienen divisiones. Profe, disculpe, no está compartiendo la pantalla ahorita. Ah, no la estoy compartiendo. Disculpen, disculpen. Sí, se me fue ahí. Vamos a ver. Ahí ya se ve, ahora sí. Y ahora sí, profe. Gracias. Bueno, hablemos de otras fuentes. La resolución o umbral de discriminación. Aquí tal vez una de las cosas que la GUM tiene es que emplea un lenguaje que tal vez uno no está muy acostumbrado. Umbral de discriminación. Chicos, vean, usted llega y sale ahora después de esta lección y le pregunta a alguien en la calle qué es un umbral de discriminación y muy probablemente nadie les va a responder qué es eso, ¿verdad? Bueno, el umbral de discriminación es una zona en la cual puede haber una variación de lo que yo estoy midiendo, del mensurando, que el instrumento no se da cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una regla y hay una variación en un parámetro, no sé, debido a la expansión térmica, de una 20ª parte de milímetro, de eso la regla no se va a dar cuenta si la resolución es de 1 milímetro. Entonces ahí tenemos un umbral de discriminación muy grande. Entonces no puedes discriminar valores más chiquititos que eso. Hay una resolución finita en ese instrumento, ¿verdad? Tenemos valores inexactos de los patrones. Los patrones pueden no tener valores exactos, entonces hay que considerarlo. Valores inexactos de las constantes, chicos. Entonces, ¿dónde saca usted las constantes físicas? Salen de Codata, por ejemplo. Usted quiere saber hoy por hoy cuál es el valor, por ejemplo, el número de Avogadro, no va a utilizar el libro de Química 1, ¿verdad? O usted quiere saber cuál es la constante para pasar qué sé yo, de metros a pies, no va a utilizar Google, ¿verdad? No usan eso. O usted quiere saber cuál es la constante de gravitación universal, no se va a meter tampoco a Google para verla, ¿no? Hay que utilizar una fuente oficial. Esas fuentes oficiales están en Codata, pero aún así Codata actualiza los datos, pero muchas de esas constantes tienen incertidumbres. Entonces, eso también debería ser considerado, ¿verdad? Aproximaciones y suposiciones incorporadas al modelo de medición. Es decir, cuando usted construye el modelo, hace suposiciones y esas suposiciones pueden tener consecuencias, ¿verdad? Y usted tiene que hacerse responsable de las suposiciones que usted tomó, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que tener los científicos es hacernos responsables de las mediciones que estamos realizando, ¿verdad? Si obtenemos malos resultados es nuestra responsabilidad. Y si obtenemos buenos resultados, también es nuestra responsabilidad, ¿verdad? En eso hay mucho en la historia, ¿verdad? Yo siempre les hablo del experimento de Millikan, ¿verdad? Que siempre ha sido así, ¿verdad? Como el experimento que se ha dicho, que fue el que logró medir la carga elemental del electrón. Sí, no niego que Millikan era un genio. Millikan fue uno de los mejores físicos experimentales que existieron en el siglo XX y fue incluso premio Nobel en la física experimental, ¿verdad? El tema es que cuando él obtuvo los valores de la carga elemental del electrón tenían sesgos y sesgos de varias desviaciones estándar, ¿verdad? No de una, de varias. O sea, usted sacaba el error normalizado y no le da muy bien, que digamos, ¿verdad? Entonces, eso no te lo cuentan los libros de física general, ¿verdad? Pero si usted se pone a analizar un poco la historia, pues son cosas que uno pues tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? No se crean todo lo que está escrito en los libros tal cual, ¿verdad? Y luego variaciones en las observaciones repetidas del mensurando en condiciones idénticas aparentemente. Esto es interesante y eso lo vamos a ver en el próximo curso de laboratorio, ¿verdad? O en el proyecto que ustedes vayan a realizar aquí. Usted puede tener un experimento en condiciones controladas que usted llegue y lo repite varias veces y por alguna razón, que pueden ser muchos efectos aleatorios o el mismo instrumento de medida, no da el mismo resultado. Eso es súper interesante.
De hecho, es interesante, no lo he hecho todavía, pero tal vez la próxima lección lo discutimos. Yo voy a agarrar los valores de la gravedad local que ustedes me reportaron en sus tareas. Quito los que definitivamente están mal calculados, los que metieron grados en vez de radianes en la función de Excel. Todos los que están mal calculados, usted llega y los quita. Los que están bien calculados, usted los puede agarrar y te vas a dar cuenta que para una misma medición de gravedad local, no necesariamente todos coinciden. Y no porque alguien lo haya hecho mal. Es porque muchas veces las condiciones en que usted realiza una medición no siempre son las mismas. Si usted realiza esa medición incluso bajo las mismas condiciones varias veces, puede dar un resultado diferente. Y por eso el reto de la metrología es hacer experimentos que sean no solo repetibles, sino reproducibles, ¿verdad? Ok, está bien. Entonces vean que aquí la idea con esto es ampliarles un poco el panorama de todo lo que puede producir incertidumbres. Ya hemos hablado de otros efectos, por ejemplo, la histéresis, la deriva instrumental, la incertidumbre por calibración, todo eso, ¿verdad? Y ahora pues la expansión térmica que hablamos, todo eso produce de alguna manera incertidumbres, siempre, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos aquí al ejemplito que estábamos viendo, justamente de la barra esta, ¿verdad? Entonces, podemos tomar algunas decisiones, ¿verdad? Porque si algo tiene la física experimental es que es pragmática. Si usted no toma una decisión, no hace nada, te quedas dando vueltas y no llegamos a nada. Entonces, supongamos que usted quiere medir la longitud de la barra, ya definió la función de medición, esta, ¿verdad? Donde T sub 0 es una constante. Entonces, ¿qué de esto tiene o no tiene incertidumbre? Bueno, usted podría decir que, bueno, L sub 0 es la longitud a una temperatura sub 0 que es igual a 20 grados Celsius. Como esto es una temperatura de referencia, no debería tener incertidumbre, ¿verdad? Muy bien. Entonces usted podría decir, bueno, entonces yo voy a construir un diagrama de causa-efecto aquí, donde voy a tener la longitud medida, pero va a depender de varias constantes. Entonces va a depender, por ejemplo, del coeficiente de expansión lineal, donde este tiene un error máximo, ¿verdad? Un error máximo. Va a haber un error asociado a la fuente sobre la cual estoy tomando el valor de alfa. Y ese error, pues, va a tener un tipo de distribución. Entonces, qué sé yo, va a ser rectangular. Debo incluirla como parte de las fuentes de incertidumbre. Qué sé yo, puedo incluir también como parte de las mediciones o parte, digamos, de las fuentes de incertidumbre la temperatura. Digamos que la temperatura la estoy midiendo con un instrumento. De ese instrumento puede ser que esté afectando los resultados de la calibración. Entonces yo calibré ese termómetro con el que estoy midiendo la temperatura y tengo con una distribución normal K igual 2 el valor de calibración obtenido de un certificado. Puede ser que este termómetro tenga deriva instrumental. Deriva entre calibraciones, es decir, yo lo calibré este año, lo calibro el año que sigue y puede haber una variación. Podría haber un gradiente. Un gradiente. ¿Qué es un gradiente, chicos? Un gradiente de temperatura es la deriva en tiempo corto, que hablamos la vez pasada. ¿Se acuerdan de la deriva en tiempo corto? Es decir, que durante la calibración yo tengo un cambio en el valor de temperatura y eso entonces genera una incertidumbre. Entonces, esas podrían ser fuentes. Pueden haber más, estoy solo dando un ejemplo. Podría ser que haya una incertidumbre, no sé, asociada al efecto de la repetibilidad aquí. Podría haber una incertidumbre asociada al efecto de la repetibilidad y esa incertidumbre va a seguir algún tipo de distribución, por ejemplo, normal, ¿verdad? Con un determinado valor de datos. No sé, puede ser que usted realice el experimento 10 veces, qué sé yo. Y ahí usted puede meter más fuentes de incertidumbre. Podemos asociar incertidumbres al L sub 0. Podemos incluir, por ejemplo, incertidumbres asociadas al proceso, digamos, si vamos a incluir el L sub 0, puede ser que como parte del proceso usted tenga limitaciones de resolución. Entonces, ¿cuál es la resolución del instrumento? Entonces, usted la va a ir incluyendo. Y
ahí se va construyendo un proceso en el que usted tiene que ir identificando cuáles son esas fuentes de incertidumbre. El tema está en que esto es un arte, chicos. Esto es un arte, ¿verdad? En ciencia a veces hay cosas que son un arte. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que ustedes llegan y leen los libros de física general y se gastan un montón de tiempo, ¿verdad? Mostrando una demostración de alguna ecuación, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿y para qué? Si yo llego a enfrentarme a los problemas que están al final del libro y de repente la demostración no siempre me sirve, puede ser que sí, pero puede ser que no. Bueno, porque la demostración demuestra mucho el ego del físico, ¿verdad? El ego, el poder tomar las ecuaciones de la naturaleza y construir una nueva ecuación que es nuevo conocimiento. Entonces siempre hay como un ego por ahí en esa parte, ¿verdad? En ese tema, ¿verdad? Bueno, es un arte, el construir una ecuación a partir de varios conceptos es un arte. Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa, construir y calcular incertidumbres es un arte. ¿Y el arte en qué depende? No depende en sacar la mayor cantidad de incertidumbres. Es que usted pueda cuantificar las que mejor o las que más afectan en su proceso, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, vamos ahora a hablar de esto, ¿verdad? De lo que es la cuantificación. Una vez que usted las identifica, es importante cuantificarlas. Entonces vamos a hablar de la cuantificación. Hay dos formas de cuantificar la incertidumbre. Una que se llama la evaluación tipo A y otra que se llama la evaluación tipo B. Y es una clasificación basada en el método de evaluación utilizado para estimar su valor numérico. No es que yo escojo la que más me gusta, si es A o B, no. Es que dependiendo del tipo de fuentes de incertidumbre, se puede usar una o se puede usar la otra. La evaluación tipo A, como ya hemos visto la vez pasada, está basada en análisis estadísticos de series de datos, pero la tipo B es todas las demás formas de estimar la incertidumbre, que no incluyen el análisis estadístico de datos. Ambos tipos de evaluación se basan en distribuciones de probabilidad y en el uso de varianzas y desviaciones estándar para su cuantificación. Entonces, ya esto lo vimos la vez pasada, ¿verdad? El método de evaluación tipo A se obtiene entonces considerando una serie de datos. La incertidumbre estándar se obtiene de una función de densidad de probabilidad derivada, lo que implica una distribución de frecuencias observadas. Es decir, usted llega y puede hacer un histograma y a partir de ese histograma usted podría tomar una decisión de cuál es el tipo de distribución. Si la distribución es normal, aquí por ejemplo yo les doy varias opciones de lo que podría ser una distribución normal. Entonces usted puede utilizar la desviación estándar muestral, ¿verdad? La desviación estándar muestral de la serie de datos me permite a mí estimar lo que se llama incertidumbre estándar por repetibilidad. ¿Cómo calcula usted la incertidumbre estándar por repetibilidad? Tomando la desviación estándar muestral y dividiéndola entre la raíz del número de datos. A eso se le conoce con el nombre de incertidumbre o desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Y ese es, digamos, por excelencia, la forma, esta es la forma que vamos a emplear para poder calcular la incertidumbre por repetibilidad, la desviación estándar experimental de la media, ¿verdad? Entonces, ejemplo, vamos a retomar el ejemplo 1, ¿verdad? En el ejemplo 1, les recuerdo aquí, teníamos varias mediciones asociadas a la densidad del aire. Entonces yo tengo aquí la desviación estándar de estas 5 mediciones. Yo quisiera saber cuál es la incertidumbre por repetibilidad. Muy fácil. Lo que hacemos es tomar esta desviación estándar y dividirla entre la raíz de 5 datos. Esto me da 0,000879 kilogramos por metro cúbico. Esta es una incertidumbre por repetibilidad con 4 grados de libertad porque fue obtenida a partir de 5 mediciones. Así se determina entonces la incertidumbre por repetibilidad cuando empleamos el método de evaluación tipo A. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ok. La evaluación tipo A también puede hacer uso de herramientas de análisis estadístico obtenidas de los diseños experimentales, como el análisis de varianza, que ya ustedes conocen esta técnica, ¿verdad?
Mediante este análisis, usted puede separar y estimar incertidumbre debida a una o más variables en específico. Eso es parte del análisis de varianza, ¿verdad? Por eso es que uno estudia en diseño de experimentos el análisis de varianza, incluso multifactorial, ¿verdad? Mediante este análisis se puede determinar si la contribución de cada variable con respecto a los errores aleatorios es significativa. El análisis de varianza de un factor, que es el que todos ustedes ya conocen, ¿verdad? Y podríamos usarlo en otros, pero el más básico, ¿verdad? Y el que ustedes están trabajando para la tarea que justamente tienen que entregar hoy es este, ¿verdad? Donde ustedes lo que hacen es separar la varianza, digamos, o el efecto de variabilidad entre grupos del efecto de variabilidad dentro de grupos, ¿verdad? Aquí tenemos estos términos que es la suma de cuadrados total y el número de grados de libertad total. Este que yo tengo aquí como KN-1 es lo mismo que N mayúscula, chicos, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿verdad? Es el número total de datos, es K por N, ¿verdad? Es el número de filas por el número de repeticiones de cada una de las filas. O sea, el número de tratamientos por el número de datos de cada tratamiento que conforman los ANOVA, digamos, completos y con cuadratura, ¿verdad? Vamos a trabajar modelos que tengan cuadratura aquí, pensando en que no es que haya tratamientos que tengan una menor cantidad de datos unos que otros, ¿verdad? Que sería el modelo más sencillo, pues calculamos esto que se llama la desviación estándar ponderada, ¿verdad? O también le llaman desviación estándar mancomunada. Entonces, esta desviación estándar mancomunada se emplea y si usted tiene, digamos, que el valor del F calculado, digamos, es adecuado en el sentido de que está por debajo, digamos, del valor crítico, ¿verdad? Vamos a verlo por aquí un momentito, ¿verdad? Si el valor de F, digamos, que usted obtiene es mayor a este crítico, entonces usted puede pensar que los efectos del factor de estudio pueden ser significativos. Y si son significativos, pues evidentemente tendrás que tomar ahí las previsiones del caso. Ahora, usted aquí tiene dos casos, que son los que hemos visto, ¿verdad? El primero es si realmente el efecto asociado a ese factor está por debajo del valor crítico, ¿verdad? Entonces, para sistemas que están bajo control estadístico, se cumple justamente que no hay diferencia significativa entre los tratamientos o medias. Y si es así, usted puede estimar, digamos, o emplear un valor que se llama desviación estándar histórica o ponderada, que es justamente la que usted obtiene a partir de la ANOVA, ¿verdad? Y para una serie de mediciones específicas, ¿verdad? Usted puede obtener la incertidumbre estándar por variación de la media de medición. Entonces, eso es muy importante entenderlo y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque, a ver, como para ponerlo un poco en perspectiva, supongamos que usted está estudiando un fenómeno, ¿verdad? Usted está estudiando un fenómeno y usted dentro del proceso de validación decide, no sé, utilizar varios analistas. Analista A, analista B, analista C y analista D. 4 analistas. Digamos que usted plantea un experimento para 4 analistas. Cada uno de ellos realiza una cierta cantidad de mediciones. No sé, por ejemplo, 4 mediciones. Usted plantea una hipótesis, ¿verdad? Estadística donde usted quiere evaluar si las medias de A, de B, de C y de D son iguales y como hipótesis alternativa que al menos 2 de esas medias son distintas. Muy bien, entonces usted cumple con todas las características de la ANOVA, usted llega y prueba todo, ¿verdad? Que no haya problemas con las varianzas, que haya homogeneidad de varianzas, que cada serie de datos siga una distribución aleatoria, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Todo eso. Y usted determina que no hay diferencia, o sea, que realmente usted puede asegurar con un cierto nivel ahí de significancia que hay un cumplimiento de la hipótesis nula, ¿verdad? O por lo menos que no se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, de ahí se deriva lo que se llama una desviación estándar mancomunada. ¿Qué es la desviación estándar mancomunada? Para ponerlo en términos sencillos. Es la desviación estándar de todos los datos de todas las muestras. Es decir, usted aquí lo que tiene
es como que agarrara todos estos datos, señoritas y señores, y a todos esos datos usted les calcula una desviación estándar. Esa va a ser la ponderada. Es decir, en el momento en que usted puede asegurar que no hay diferencia significativa entre los tratamientos, usted puede sacar una desviación estándar mancomunada, ¿verdad? Ahora, esa desviación estándar mancomunada, ¿qué significado tiene? Significa lo siguiente, significa que si estos datos que yo tengo de esos 4 analistas se distribuyen normalmente, es decir, siguen una distribución normal, entonces la desviación estándar mancomunada me dice el tamaño de la dispersión, es decir, me va a decir a mí la distancia que yo tengo de la media hasta esos 2 puntos de inflexión en toda la muestra de datos, ¿verdad? Lo cual es obvio. Pero entonces usted dirá, supongamos que a futuro, digamos, yo hice la validación y ya tengo esta información, tengo el valor de esta media y tengo el valor de la desviación estándar mancomunada. Pero entonces yo a futuro me voy para la casa y yo utilizo a cualquiera de los analistas. Por ejemplo, vamos a utilizar el analista C. Y le digo a ese analista C que en vez de realizar 4 mediciones, me realice una medición. Eso sí, yo sé de la validación que esto está bajo control estadístico, este proceso. Está bajo control estadístico. Bajo control estadístico. Estadístico significa eso, que no hay diferencia significativa entre los analistas. Cualquiera que yo emplee, me va a dar el mismo resultado. Entonces yo llego y el analista C me realiza no 4, sino me realiza 2 mediciones nada más. Y yo llego y calculo un promedio a partir de esas 2 mediciones. Es decir, aquí el N es 2 mediciones. ¿Cuánto es la incertidumbre por repetibilidad de esa medición? Nosotros sabemos que es una desviación estándar entre raíz de N. Sí, pero ¿cuál desviación estándar? No tiene sentido sacar la desviación estándar de 2 datos, porque eso realmente es muy pobre. Uno lo que hace, si está bajo control estadístico, es que toma la desviación estándar mancomunada y la divide entre la raíz de 2, en este caso, que sería el número de datos con base en los cuales usted está obteniendo este promedio. Así se hace. Así se trabaja con experimentos que están bajo control estadístico. Cuando usted trabaja con experimentos bajo control estadístico, usted utiliza como desviación estándar un valor histórico. Un valor histórico, un valor que usted ha obtenido de un proceso previo de validación que tiene mayor robustez estadística y tiene un mayor número de grados de libertad. Entonces, por ejemplo, aquí, este proceso que está bajo control estadístico, vea que son 4 analistas por 4 datos, 4 por 4, 16, menos 1, 15, tiene 15 grados de libertad. Si usted solo utilizara estos 2 datos, aquí tiene 1 grado de libertad. Entonces, la robustez estadística que usted tiene es mejor cuando usted tiene 15 grados de libertad. Esta incertidumbre por repetibilidad calculada por este método tiene entonces 15 grados de libertad. Entonces, mucho más robusta y confiable, eso sí, siempre y cuando el proceso esté bajo control estadístico. ¿Qué podría también pasar? Podría pasar lo siguiente, muchachos. Podría ser que el proceso no esté bajo control estadístico. Y cuando no esté bajo control estadístico, entonces usted lo que hace es que trabaja cada uno de los analistas como un dato independiente. Cada tratamiento como un dato independiente. El número de réplicas ya no interesa. Simplemente usted lo que tiene es una desviación estándar, pero de los promedios de los analistas, ¿verdad? Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. La GUM lo plantea en uno de los ejemplos al final, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes lo sensibilicen. Si nosotros tenemos diferencia significativa entre analistas, es un problema. Hay formas de cuantificarlo, pero entonces, usted para cuantificar la incertidumbre por repetibilidad, lo que hace es que toma básicamente a los analistas como un dato independiente cada uno. Es decir, a ver, si me voy aquí a este ejemplo, donde tengo 4 analistas, pero no logré dar con la hipótesis nula, es decir, no logré asegurar que miden igual, sino que hay diferencias entre ellos, pues evidentemente lo que yo tendría que hacer aquí, ¿qué es? Ya no puedo sacar una desviación estándar histórica, sino que lo que yo tengo que hacer es sacar una media para cada uno de los analistas. Entonces yo lo que tengo son apenas 4 medias. De esas 4 medias puedo sacar un promedio, ¿verdad?
pero también puedo sacar una desviación estándar. Y entonces la incertidumbre por repetibilidad ahora va a ser simplemente esa desviación estándar. Estrictamente tiene que ser entre raíz de K, donde K en este caso es 4, que son 4 analistas. Pero eso es si yo quiero, digamos, el mejor estimador de todos los 4 datos. Pues si yo a futuro elijo solamente al analista C, digamos, quiero que solo el analista C me realice 2 mediciones, entonces resulta que la incertidumbre que ese analista C va a obtener de esas 2 mediciones ya no es la desviación estándar, voy a llamar a esta desviación estándar nada más S, dividido entre raíz de 2, ¿no? Es simplemente desviación estándar porque yo tengo que dividirlo entre raíz de K y yo solamente estoy utilizando un analista, el K es 1. Entonces, por eso aquí no se divide entre raíz de 2. Cuando usted siente, ¿verdad? Que se rechaza la hipótesis nula. Entonces, una de las cosas que los laboratorios de calibración gastan mucho tiempo justamente es en eso, es en tratar de validar los procesos para evitar que hayan problemas de, digamos, de reproducibilidad, ¿verdad? Ese es el método de evaluación tipo A. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer una José. pausa. ¿Sí? ¿Don José? Jesús, soy. Don Jesús, perdón, discúlpeme. Digamos, esta parte yo creo que usted sí la había explicado, de hecho se ¿Correcto? usa para la tarea, Sí, correcto. pero la parte que me perdió un toque es cuando usted llama bajo control estadístico, digamos, no entiendo cómo Ok, eso es interesante. Bajo control estadístico significa que usted hizo la ANOVA y que no hay diferencia significativa entre las medias. Eso significa que está bajo control estadístico. ¿De acuerdo? Usted realizó una ANOVA y en el momento que usted no detectó que haya diferencia significativa entre los analistas, entre cada uno de los tratamientos, eso decimos que es un experimento que está bajo control estadístico. ¿Por qué? Porque usted no logra detectar diferencias entre quien mida, lo cual es lo deseable, obviamente, ¿verdad? Eso es un experimento bajo control estadístico. Uno que no está bajo control estadístico es un experimento donde el resultado dependa del analista. Entonces, si mide A o si mide B o si mide C, da un resultado diferente. Es un problema. Ese no está bajo control estadístico. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Y cuando usted menciona también eso de que habían 2 mediciones, entonces la incertidumbre por repetibilidad era SP entre raíz de 2, ahí me Ajá. perdí. No sé. Ok, porque usted lo que tiene es una desviación estándar, pero usted tiene que calcular la desviación estándar experimental de la media de esas 2 mediciones. Pero ¿cuál desviación estándar usa? Bueno, cuando tenemos un proceso bajo control estadístico, no sacar la desviación estándar de esa serie de 2 datos, o de 3 o de 4, no. Usted utiliza la que tenemos histórica, ¿verdad? La que tenemos histórica. O sea, si no, no tiene sentido hacer una ANOVA. Si no, no tiene sentido hacer una ANOVA. El ANOVA no lo hace justamente porque de ahí tenemos que extraer la desviación estándar histórica para poder calcular la incertidumbre de repetibilidad. De hecho, ese proceso, don Jesús, tiene sentido cuando usted solo tiene 2 mediciones que usted va a realizar en un proceso. Por ejemplo, por darle un ejemplo, usted lleva el carro a Riteve, no le van a medir 10 veces los gases y sacarle un promedio y desviación estándar con K igual 2 para ver si pasó o no pasó la prueba. A usted se lo miden una vez. Si tiene duda, 2, nada más. Ese proceso debería estar bajo control estadístico porque no tiene sentido. Usted puede realizar una validación para ver qué tal está el proceso, cuál es su desviación estándar, si tiene que hacer modificaciones en la medida, pero usted solo tiene acceso a realizar una o tal vez 2 mediciones porque ya sale muy caro, porque es un proceso de monitoreo continuo. Entonces, en ese tipo de procesos es donde usted utiliza la desviación estándar histórica. Usted ya sacó un rato para calcular esa desviación estándar y no depende de una desviación estándar solo de 2 datos, sino de un conjunto mucho más grande que tiene mayor robustez estadística, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dice la GUM, eso es lo que propone para evaluación del método tipo A, ¿verdad? Yo sé que puede ser un poco raro, chicos, y esto obviamente, para eso tenemos todo este curso, para digerir un poquito esto, pero eso es justamente lo que se propone para evaluación del método tipo A. ¿Saben? Bueno, entonces, si no hay más consultas, igual, eso lo vamos a retomar, Jesús, por si siente todavía un sinsabor ahí,
Eso lo vamos a ir retomando, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, son las 8:42, unos 5 minutos y continuamos con la presentación, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces con la segunda parte. No sé, me da la impresión, chicos, de que, no sé, si a ustedes les pasó lo mismo que me pasó a mí. Cuando a mí me explicaron esto de la evaluación tipo A, siempre resultó ser algo oscuro, ¿verdad? Ser un tema un poquito oscuro y es algo como que uno tiene que irlo analizando poco a poco, ¿verdad? Ir justamente interiorizándolo, sobre todo en términos de la comprensión real del teorema de límite central, ¿verdad? Pero el resumen es, uno cuando trabaja evaluación tipo A, lo que trabaja es justamente una desviación estándar experimental de la media. Eso es básicamente lo que uno va a evaluar en este tipo de método, en la evaluación tipo A. En la evaluación tipo B, la cosa cambia. El método de evaluación... perdón ahí, disculpen, chicos, es que creo que me quedaron unos con un audio. Ahora sí. Perfecto, ahí. Entonces vamos ahora con la evaluación tipo B. Resulta que el método de evaluación tipo B supone una densidad, una función de densidad de probabilidad que usted va a asumir. Y esa, digamos, esa distribución de probabilidad va a depender de la información que usted tenga. Usualmente a esto le llaman la probabilidad subjetiva, ¿verdad? Entonces, mucho en esto está la experiencia. Entonces, la GUM en ese sentido es muy interesante porque nos da un espacio de reflexión y nos dice mucho de lo que obtengamos en este método de evaluación tipo B depende del conocimiento previo que tengamos de las mediciones. Entonces, se puede utilizar información con datos de mediciones previas, experiencia o conocimiento general del comportamiento, propiedades de los equipos de medición, incluyendo materiales de referencia. Los materiales de referencia son los patrones que se usan en metrología química, chicos. Esos se llaman materiales de referencia. Especificaciones del fabricante. Usted puede utilizar, digamos, errores máximos, deriva esperada, etcétera, ¿verdad? Datos provenientes de calibración u otras certificaciones o incertidumbres asignadas a datos de referencia en manuales u otras fuentes. De ahí usted puede extraer información para la evaluación tipo B, ¿verdad? Lo que uno hace en la evaluación tipo B es asumir un tipo de distribución. Por ejemplo, si fuera una distribución normal, dependiendo de la probabilidad de cobertura, si hay un factor de cobertura y dividimos la incertidumbre expandida entre el factor de cobertura. Si fuera el caso, por ejemplo, del barotermohigrómetro que habíamos utilizado, se dice que el higrómetro tiene un certificado de calibración, digamos, a modo de ejemplo, y que ese certificado de calibración tiene estos resultados, donde está la indicación, un valor de referencia, un error de indicación y una incertidumbre expandida. ¿Cómo hacemos para calcular la incertidumbre asociada a la calibración? Bueno, partamos de información que nos dé el certificado. ¿Verdad? Nosotros habíamos visto la vez pasada que los certificados nos dan información del tipo de incertidumbre. Entonces, por ejemplo, aquí se nos dice que la incertidumbre de un 90 está reportada con K igual 2, un factor de cobertura K igual 2, para una probabilidad de cobertura del 95,45%. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Es sumar el valor absoluto del error de indicación más la incertidumbre en cada uno de estos 5 casos que están acá. ¿Verdad? Entonces nos dan estos valores, 1,6, 1,6, 1,3, 2,4 y 3,1. ¿Cuál sería la incertidumbre estándar? Bueno, un enfoque que podemos emplear es el de máxima entropía, que nos dice a nosotros que a menos que tengamos una buena razón para no hacerlo, vamos a tomar el mayor valor que se tiene aquí de la calibración, que es 3,1, y dividirlo entre el factor de cobertura K igual 2. Vean que aquí yo insisto en algo. No es tomar la incertidumbre de la columna que diga incertidumbre expandida, ¿verdad? Es tomar la suma del valor absoluto del error más la incertidumbre. Ahora, si usted aplica la corrección, o sea, usted de aquí determina una curva de calibración, aplica una corrección, entonces si ya no es necesario sumar el error de indicación a la incertidumbre. Eso es algo que vamos a ir viendo en el curso con más detalle, pero de momento quédense que no es solamente la incertidumbre del certificado, sino la suma con su
error de indicación o corrección. Y eso nos da la incertidumbre estándar por calibración en caso que se nos diga que sigue una distribución normal. ¿De acuerdo, muchachos y muchachas? Muy bien. Puede ser que el tipo de distribución sea rectangular, como ya ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, o lo calculamos como el semi-intervalo A entre raíz de 3 o el intervalo completo de máximo a mínimo entre raíz de 12. Ejemplos típicos de estas distribuciones son la resolución de los instrumentos y la información técnica de tolerancias del instrumento. Entonces, por ejemplo, supongamos que usted realiza 10 mediciones de temperatura de un líquido de un matraz y el valor máximo fue de 20,63 grados Celsius y el mínimo de 19,78. ¿Cuál sería la incertidumbre estándar por gradiente? Gradiente es el cambio que se dio en la temperatura. Bueno, si nosotros suponemos que esto sigue una distribución rectangular, donde el valor máximo es 20,63 grados Celsius y el mínimo 19,78 grados Celsius, restamos y dividimos entre raíz de 12 porque eso define un intervalo. Vean que es raíz de 12, no raíz de 3, ¿verdad? Y da 0,245. Es importante advertir, y esto es muy importante, que este enfoque para el mejor estimador no es el promedio de las 10 lecturas, porque estoy suponiendo que es una distribución rectangular, sino que es el promedio de la lectura máxima y mínima. Eso es importante aclararlo, ¿verdad? ¿Está bien? Eso si suponemos que sigue una distribución rectangular. Ahora, otro ejemplo de una distribución rectangular es si usted tiene una balanza digital. Entonces yo tengo esta balancita ahí en mi casa, ¿verdad? Llego y mido ahí una carga determinada, ¿verdad? Entonces, la división de escala de esta balanza es de 0,1 gramos, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre estándar por resolución con carga? Es decir, yo tengo dos resoluciones. Tengo la resolución del 0 y la resolución con carga, ¿verdad? Entonces, la resolución con carga es la resolución que yo leo aquí en el momento en que ya yo coloqué una carga. Aquí hay una incertidumbre en el último dígito de 0,1 entre raíz de 12. Si ya ustedes leyeron bien la materia y han estado estudiando lo que yo les di, recuerden que en el caso de una balanza, además de la resolución en el punto de medida, hay que considerar la resolución del 0, ¿verdad? Entonces, eso nada más para aclararlo. Si usted tiene esta regla aquí, ¿verdad? Y usted quiere realizar una medición, entonces supongamos que usted quiere medir el ancho de un billete, ¿verdad? De 1000 colones. Se puede apreciar que el resultado aquí es 6 centímetros,75. ¿Lo ven? Si ustedes lo ven con cuidado, esto es un 75. Pero ya no podemos sacar mayor precisión, mayor resolución, porque hay un umbral de discriminación que a simple vista ya yo no lo puedo distinguir. Ya yo no tengo capacidad para distinguir más allá, a menos que utilice un microscopio o algo así, ¿verdad? Entonces aquí la división de escala de la regla es de medio milímetro. Medio milímetro es 0,05 centímetros. Y por lo tanto, lo que yo hago en un instrumento analógico es dividir esta división de escala, que es lo que yo puedo apreciar bien, entre raíz de 12. Muy similar a lo que se haría con un instrumento digital en la división de escala, ¿verdad? Nada más que aquí es analógico. Entonces, por eso, la incertidumbre por apreciación se modela como si fuera una incertidumbre por resolución, también de forma rectangular, dividiendo la división de escala entre raíz de 12 y dando como resultado 144 micrómetros, ¿verdad? Otro ejemplo de una distribución rectangular podría ser el de la ecuación de Tulin, ¿verdad? Yo aquí puse unos datos, no son los del TEC, ¿verdad? No son los del laboratorio C1, ustedes pueden hacerlo con el C1. Si yo tengo 9 grados, 56 minutos, 12 segundos y una altura ortométrica de 1225 metros, sustituyo estos valores, obtengo el valor de la gravedad local, me da 9,77808 metros por segundo al cuadrado. Vea que con las unidades en el sistema internacional bien escritas, ¿verdad? No me las pongan en cursiva, por favor. Un error máximo que nos dice a nosotros que es de un 0,01%. ¿De quién? Del valor de la gravedad local. Entonces yo calculo el error, calculándole el 0,01%, y ahora sí, como estos son más menos, yo lo divido entre raíz de 3, no entre raíz de 12, entre raíz de 3, porque puede ser más o puede ser menos, es unidireccional.
tengo un valor central y me puedo alejar 0,000978 metros por segundo cuadrado a la derecha o a la izquierda. De ahí es donde yo calculo entonces la incertidumbre por error máximo permitido de la gravedad local. ¿De acuerdo? Entonces vean, algunas veces dividimos entre raíz de 12. ¿Cuándo? Cuando usted lo que tiene es una resolución o una apreciación. Pero si usted lo que tiene es un intervalo de un más menos asociado a un error, dividimos entre raíz de 3. Eso es fundamental entenderlo, ¿verdad? Tengo este otro ejemplo, ¿verdad? Donde usted quiere hallar la incertidumbre máxima por expansión térmica asociada a la medición realizada por una regla de 50 centímetros fabricada en acero con un coeficiente de expansión lineal de 10,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius menos 1, suponiendo que el mensurando también está fabricado de acero y que la diferencia de temperatura entre el mensurando y la regla no es mayor a 5 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, bueno, les doy un poco de información ahí. El proceso de expansión térmica, piensen que usted lo que hace es lo siguiente, para explicarlo aquí mejor. El modelo sobre el que yo estoy trabajando. Ahí deberían ver el open board. Entonces, digamos que yo quiero medir, tengo un mensurando que, no sé, puede ser cualquier cosa, una placa, lo que fuera. Entonces, este es mi mensurando, esta placa. Y yo quiero medir esa placa utilizando una regla. ¿Sí? Una regla ahí graduada. Muy bien. Si suponemos que la placa es de acero y la regla es de acero, y digamos hay una expansión térmica, por ejemplo, de esto se va a expandir con la temperatura y esto también, en el tanto yo tenga un mismo tope común para los dos, que es lo que yo esperaría si yo hago bien el procedimiento de medida, ¿verdad? Esta expansión está dada por un delta L, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos, esta placa se va a extender de ahí una longitud por un alfa por un delta T, digamos, que es la diferencia con respecto a la temperatura de referencia, pero esta también. Bueno. Entonces aquí yo tengo una expansión delta L1 que depende de una temperatura 1 y una 2 que depende de una temperatura 2. Miden la misma longitud y el mismo alfa. Entonces, claro, aquí hay un detalle interesante, ¿verdad? Si esta se expande, digamos, si esto aumenta en 5 grados Celsius y esto también aumenta en 5 grados Celsius, no hay expansión térmica en el sentido de que no afecta porque ambos se expandieron por igual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso que este se expanda, que este aumente 0 grados Celsius, pero este no? Este se quede, por ejemplo, no sé, en una temperatura que esté por debajo de esos 5 grados Celsius, digamos en 0, no sé. Hay una diferencia de temperatura entre ellos de 5 grados Celsius. Y eso genera una expansión térmica relativa, que está dada justamente por esta diferencia, porque aquí estas delta T ya no son iguales. Entonces vamos a tener un fenómeno de expansión térmica asociado por el L sub 0 por alfa, que es la diferencia entre los dos, que lo saco de factor común por este delta T, que es de 5 grados Celsius, ¿verdad? Porque aquí lo que yo estoy haciendo es que el delta L sea la diferencia del delta L1 menos el delta L2, digamos, en valor absoluto, que sería el L sub 0 por el alfa por la diferencia de los deltas de temperatura. Pero digamos, el delta T1 es como decir T1 menos 20 grados Celsius, que es la temperatura de referencia. Y el otro es T2 menos 20 grados Celsius. Si usted se pone a ver esto es L sub 0 por alfa por T1 menos T2, ¿verdad? Que igual pueden meterlo entre valor absoluto para no tener problemas de signo, y es justamente el L sub 0 por alfa por delta T, donde este delta T no es la diferencia con respecto a 20 grados Celsius, sino es la diferencia de temperatura entre la regla de acero y la placa de acero que yo estoy midiendo. Ese es el modelo, ¿verdad? Ese es el modelo. Y esa diferencia, de alguna manera que yo estoy calculando a partir del principio de expansión térmica, pues me introduce una incertidumbre, que fue lo que yo calculé aquí, ¿verdad? El L sub 0, 500 milímetros, que son 50 centímetros, por el alfa por el delta T. Aquí me falta un espacio entre el 5 y el grado Celsius. Chicos, disculpen ahí, yo después lo corrijo, ¿verdad? Para que no me maten con el uso del SI, igual acá, ¿verdad? Entonces de una vez ahí les pido disculpas. Yo asumo o considero que esto sigue una distribución rectangular y divido ese valor que obtengo de expansión térmica entre raíz de 3, no raíz de 12.
porque esos 5 grados Celsius, no sé cuál de los dos, si la regla o el mensurando es el que tiene 5 grados Celsius o 5 grados por encima o por debajo, ¿verdad? Entonces, por eso divido entre raíz de 3 es unidireccional y eso me da 15 micrómetros. Entonces, así se cuantifica la expansión térmica, chicos. Es importante, nosotros vamos a usar esto mucho en metrología dimensional, ¿de acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Tenemos ahora lo que es la distribución triangular, de la cual también nosotros hemos hablado. La distribución triangular, para obtener la incertidumbre estándar, lo que hacemos es dividir entre raíz de 6 o entre raíz de 24, ¿verdad? Si usted tiene todo el rango completo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que a mí se me ocurrió poner es el de un matraz. Los matraces en general son recipientes de un único trazo, ¿verdad? Un único trazo donde usted realiza una marca, se llama marca de aforo ese trazo, ¿verdad? Y usted puede medir un volumen. Entonces, este matraz particularmente tiene una tolerancia de 0,20 mililitros. En algunos casos se puede considerar que es una distribución rectangular, en otros se puede considerar como una distribución triangular. La GUM en eso no se mete. Le dice, tome usted su decisión. Si yo tomara la decisión que esa tolerancia sigue una distribución triangular, lo correcto es dividir esto entre raíz de 6 para encontrar la incertidumbre estándar. Vea que el método tipo B y el método tipo A lo que andamos buscando es encontrar la incertidumbre estándar. Aquí me faltó una A en triangular, pero ya la vamos, ahí después yo se las corrijo, ¿verdad? Una consulta. Sí. ¿Y cómo sé yo qué método tomar? O sea, ¿cómo sé si decir, bueno, es triangular o decir es rectangular? Muy buena pregunta. Y justamente para eso tenemos este curso. Tenés que conocer previamente información respecto a esa tolerancia. Digamos, si usted tiene evidencia de calibraciones, de que eso sigue, por ejemplo, una distribución triangular, puedes tomar la triangular. Si no, no es conveniente hacerlo, ¿verdad? No es conveniente hacerlo y tal vez en ese caso, si usted no está muy seguro, Sebas, mejor tómela como distribución rectangular, ¿verdad? Entonces depende de información previa, depende de conocimiento, depende de experiencia y de lo que usted vaya a suponer. Por acá, Sebastián y gente, todos los demás, quiero que de nuevo, ya esto lo dijimos, pero voy a volver a justamente por la pregunta de Sebas que lo revisen. ¿Vea? Quiero que ustedes en estos próximos días, voy a darles una semana para que lo lean, lo discutan y se agarren con la GUM y conmigo y con todo el mundo. Y, bueno, quiero que lean bien este ejemplo de acá. Este ejemplo de acá es la ilustración gráfica de la evaluación de la incertidumbre típica. Entonces ellos dicen, bueno, aquí en la figura 1 se representa la evaluación de la estimación digamos, de una distribución, ¿verdad? Entonces ustedes tienen estos datos de temperatura. Entonces ellos aquí tienen los intervalos y con estos datos de temperatura cuentan el número de datos en cada uno y construyen un histograma, que es como este tipo. Entonces usted se queda viendo este histograma, ¿verdad? Este histograma, así, a punta de sentimiento, sin hacer prueba de chi cuadrado, ni Kolmogorov-Smirnov, ni Anderson-Darling, nada de eso. Usted puede decir, bueno, estos datos de aquí, del histograma, ¿se ajustarán o no a una distribución normal? ¿Qué les dice a ustedes el corazón? El corazón. Yo sé que la estadística necesita números, pero la parte intuitiva, la parte sentimental suya, digamos, si yo le presento este histograma y le digo que sigue una distribución normal, ¿usted se lo creería o no? Mi profe, a mí el de la tarea me daba, sí, algunos, yo creía que estaban normales. ¿Y qué? ¿Te sorprendiste, Sebas? ¿Viste que no? O sea, es que son relativamente normales. Bueno, ¿Sí? no sé, uno podría decir, es que tal vez los cambios entre intervalos son muy abruptos y la cola derecha pues es un poco más alta que la izquierda, pero digamos es cuasi normal. Digamos que sí, está bien, yo te entiendo. El tema es que, digamos, a usted le dicen que esto es normal y puede que se la crea. Sí, sí, no he visto la prueba de chi cuadrado. Yo le hice la prueba de chi cuadrado a esta, ahí está en el material que yo le subí, justamente en los apuntes de la clase de hoy, y sí, sí es normal, sí es normal.
Pero lo que yo quiero es que lo vean. La GUM no le hace chi cuadrado a usted. No le hace nada de eso. Le dice, hey, véalo. Sienta, a ver si eso es normal o no. Ahora, la GUM, vea qué interesante, porque es que los que la escriben son terribles. Vea, es que le dicen, ¿y si hubiéramos supuesto que es rectangular? Porque podemos suponer que es rectangular también. Y así usted, digamos, agarra el mínimo y el máximo, ¿ves? Aquí, que viene desde este valor hasta este valor de acá. Entonces ellos dicen, bueno, y supongamos aquí esto es 99, 98, 96, ¿verdad? Vea que los datos están entre 96 y 104. Es un poquito grueso, pero usted sabe que si toma de 96 a 104 van a estar todos los valores. ¿Será razonable suponer que es rectangular? Bueno, es un poco, a ver, la persona que vive como un poco frenética, ¿verdad? Que no quiere jugársela, que dice, no, es que yo no sé si es normal. Y después no va a poder dormir usted porque supuso que era normal cuando no lo era, tal vez va a querer suponer que la distribución es una distribución rectangular para este mismo conjunto de datos. ¿Se puede hacer? La GUM le dice, y usted lo puede hacer. Es un enfoque más conservador, digámoslo así. Pero usted también podría suponer, ¿por qué no?, que sigue una distribución triangular, porque vea que los datos de aquí, extremos, digamos, si usted trata de ajustarlo, no sería mal pensar que eso sigue una distribución triangular. ¿Lo es, Sebas? ¿Y estaría bien tomar una distribución triangular? La GUM le dice, sí, está bien. Usted puede suponer o que es normal, o que es rectangular, o lo que es triangular. Ahora viene lo más interesante, que aquí es donde ya me incomoda aquí, ¿verdad? Usted llega y lee esto y usted dice, bueno, yo no sé para qué estoy llevando un curso de incertidumbres. Bueno, lo está llevando justamente para desarrollar este criterio, ¿verdad? No es que esté mal hacerlo, ¿verdad? Pero entonces véanlo aquí. Voy a mover un poquito esto. Si usted supone que la distribución es una distribución rectangular, la incertidumbre le está dando 2,3 grados Celsius y el mejor estimador es 100. De hecho, en los tres casos estamos suponiendo 100 grados Celsius como el mejor estimador para simplificarlo. Pero vea que en este caso usted estaría suponiendo que es 2,3, o sea, el cálculo por distribución rectangular le da 2,3. Si usted lo supone como triangular, le da 1,6. Chicos, les da 1,6. Uno da 2,3 y el otro da 1,6. Casi la mitad. Un poquito más de la mitad. Y si usted lo supone que fuera normal, ¿qué creen que da? 0,33. Claro, entonces aquí yo leo esto, chicos. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Yo aquí casi me vuelvo loco cuando yo leí la GUM la primera vez. Entonces puedo poner el valor que me dé la gana. O sea, si algo me varía entre 0,33 y 2,3, estamos hablando de un orden de magnitud. Sí, ok, con calma. Es porque estás haciendo suposiciones diferentes. Si usted supone rectangular, es un método tan conservador que más bien puede ser que te sobreestime la incertidumbre estándar. Pero la normal más bien es un método que supone aleatoriedad y que puede ser entonces que tienda a subestimarla, por eso da un poquito más baja, ¿verdad? Entonces eso es lo que les puedo decir, Sebas. La GUM nos invita entonces a tener criterio. Entonces revisen ese ejemplo, vamos a estarlo discutiendo en el curso, el 4.4 ahí. Y léanlo ustedes desde su honestidad personal, ¿verdad? Y traten de tratar de entender qué fue lo que la GUM quiso decir justamente con eso. O sea, así es por lo menos como lo veo yo. ¿Está bien, chicos? No sé si con eso respondo un poco ahí, Sebas. Un poco eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Profe, A ver. disculpe, pero en ese caso no sería de parte del procedimiento normal en siempre aplicar una prueba de chi cuadrado a todo lo que uno tenga y así salirse las dudas. Bueno, podría ser. Eso es otro método que usted podría aplicar. Digamos, utilizar una prueba de chi cuadrado para todo, ¿verdad? Y entonces usted va a lo seguro, ¿verdad? El tema es que la prueba de chi cuadrado tiene algunos problemas. Cuando tu muestra es pequeña, a veces resulta no ser muy confiable. ¿En qué sentido? En que te va a decir que los datos son normales aunque no lo sean, ¿verdad? Pero entonces una opción que usted puede tomar es decir, no, yo aplico chi cuadrado, rajatabla, todo.
¿Y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, la chi cuadrado que te diga que un conjunto de datos es normal cuando no lo es, cuando son muy pocos los datos, ¿verdad? Eso es lo peor que podría pasar. Pero podrías hacer eso. Y ya esas son decisiones, a ver, esas son las decisiones que usted toma con base en su experiencia. Eso lo pongo así. Usted llega y se va de paseo un día a la montaña y resulta que se quedó perdido, como le pasó a una de mis mejores amigas, que es geóloga. Se fue allá, es en Bolivia, en la Muela del Diablo. Se quedaron perdidos durante 2 días y no tienen agua. De la segunda vez que usted va a decir, no, la verdad que a lo seguro voy a llevarme un galón de agua. Bueno, usted puede decir, no, ahora voy a ir a lo seguro y voy a aplicar pruebas de chi cuadrado. Ahora, usted puede aplicar pruebas de chi cuadrado para ver si la distribución es triangular también, ¿verdad? Usted puede suponerla, no necesariamente es para una normal. Y ahora, para la rectangular, no es tan conveniente la prueba de chi cuadrado porque la rectangular más bien supone un criterio que es más conservador. No es porque siga una rectangular, es porque usted sabe que se supone que es una rectangular, esa incertidumbre va a quedar artificialmente sobreestimada, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, Sí, gracias. esa es la GUM. La GUM, por eso te digo, la GUM tiene eso. Así es esta guía de estimación de incertidumbres de GUM, ¿verdad? Ok, volvamos a la presentación. Un momentito. Ok, entonces, muchas gracias ahí por la pregunta, Sebas. Ahí nos enriqueció esta segunda parte de la clase, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la deriva? Esto ya lo hablamos la vez pasada. Si yo tengo una deriva, ¿verdad? Yo llevo un control de corrección de un patrón de temperatura y se presentan los resultados de variación a lo largo del tiempo. Aquí tengo la deriva, ¿verdad? Pero es una deriva en tiempo corto, que tarda 10 minutos, durante un proceso de medición, donde la corrección va cambiando, ¿lo ven? Y yo puedo suponer que esta variación es aproximadamente lineal. De hecho, si ustedes lo ven, es de 2,5 cada minuto, ¿verdad? 2,5 milikelvin. Se dice milikelvin, no miligrados Celsius. Eso es muy interesante, ¿verdad? Y aquí esto debería ser milikelvin. Aquí puse grados Celsius. Esto es un error mío, ¿verdad? Entonces, lo que me preguntan es, bueno, si pasan 10 minutos, no sé, por decir algo, ¿cuánto es la incertidumbre por deriva en tiempo corto? Como yo sé que está cambiando, la pendiente de esto está cambiando en 2,5 milikelvin por minuto, entonces simplemente la multiplico por 10 minutos y me da 25 milikelvin, que es 0,025 grados Celsius. Aquí me falta el espacio del SI, ahora se los corrijo. Igual acá, ¿verdad? La incertidumbre estándar se obtiene dividiendo entre raíz de 6. ¿Por qué entre raíz de 6? Porque cuando la variación es lineal en el tiempo de un parámetro y usted toma el valor central como mejor estimador, una distribución triangular resulta ser más conveniente, porque los valores inicial y final son imposibles, no pueden ocurrir nunca, solo van a ocurrir los valores en el centro. ¿Verdad? O sea, hay más posibilidad de que el mejor promedio, que el promedio de esos valores esté en el centro y no en los extremos. Entonces, eso es un ejemplo de aplicación de una distribución triangular en fenómenos que son de variación lineal en el tiempo. Hay un artículo en el Centro Nacional de Metrología Mexicano que explica eso con más detalle, ¿verdad? Pero aquí yo se los doy un poquito más sintetizado, ¿verdad? Para que no tengan que leer todo un artículo para entender ese concepto, ¿verdad? Esto no lo dice la GUM, pero son cosas de experiencia que es importante que uno sepa, ¿verdad? Para leer la GUM con criterio, ¿de acuerdo? Distribución U. La distribución U se utiliza en fenómenos cíclicos que varían de forma sinusoidal y la incertidumbre estándar, ya hemos visto, es o A entre raíz de 6 o D completo el intervalo entre raíz de 8. Entonces, a modo de ejemplo, les muestro esta variación de condiciones ambientales. Supongamos que usted tiene un sistema donde usted monitorea las condiciones ambientales. El valor mínimo es 17,6 grados Celsius, el máximo 23,8 grados Celsius. De nuevo me disculpan el uso del SI. Yo llego y calculo la diferencia, que sería, digamos, el semi-intervalo. O sea, si yo tomo el máximo, el mínimo, y calculo la diferencia entre dos, me da el semi-intervalo, que aquí es el 3,10. Lo divido entre raíz de 2 y me da 2,19 grados Celsius. Ese sería el enfoque que yo podría emplear cuando yo tengo una variación de alguna manera sinusoidal en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí yo estoy utilizando una distribución tipo U, ¿verdad?
¿Qué es la idea? Usted llega y calcula todas esas incertidumbres. Usted a cada una le asigna un tipo de distribución, ya sea triangular, normal, rectangular, la que fuera. Y después, ¿qué sigue? Usted va a calcular lo que se llama una incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada se calcula a partir de algo que se llama la ley de la propagación de las incertidumbres, donde básicamente es una expansión del error, digamos, aquí lo estamos haciendo a primer orden, ¿verdad? La incertidumbre estándar combinada de Y, que depende de cada una de las variables X sub I. Y depende de este término que está aquí, que es un término que tiene que ver con las covarianzas. Las covarianzas, obviamente, no las voy a cubrir hoy. Eso vamos a irlo cubriendo un poquito más adelante. De momento, nos vamos a centrar en este primer término, donde estas derivadas parciales se llaman coeficientes de sensibilidad. Si los coeficientes de sensibilidad son 1, pues desaparecen, pero no siempre son 1 en el caso general. Una vez que usted calcula la incertidumbre estándar combinada, o sea, la varianza combinada, le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da la incertidumbre estándar combinada. Hay varios casos para evaluarla. Una es en el caso de que los coeficientes de sensibilidad sean 1, es decir, que estas derivadas parciales todas sean unitarias. Entonces es solamente una sumatoria de varianzas, ¿verdad? Es decir, cuando usted quiere calcular la incertidumbre estándar combinada, usted suma las incertidumbres estándar de manera geométrica, no importa si son tipo A o tipo B, usted las suma todas y calcula una incertidumbre estándar combinada del mensurando. Ya esa sería la desviación estándar del mensurando, digámoslo así. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proceso, un termómetro que tiene una incertidumbre por calibración de 0,35 con un factor de cobertura de 1,96, yo puedo calcular la incertidumbre estándar, como está aquí, ¿lo ven? Tengo una deriva entre calibraciones de 0,20, le puedo calcular la incertidumbre estándar suponiendo distribución, en este caso, rectangular, en el caso de la calibración normal. Y si tengo una desviación estándar histórica de 0,78 basada en 17 datos, como tomé un único dato, uno solito, entonces me da 0,78. Yo puedo tomar estas tres, ¿verdad? Asociadas a una función de medición que es el t promedio más 3 correcciones que valgan 0, ¿verdad? Y combino estas tres, sumo geométricamente y tengo la incertidumbre estándar de la medición. Eso es lo que me está diciendo justamente el caso número 1, que es cuando yo tengo argumentos no correlacionados y que están asociados a coeficientes de sensibilidad unitarios, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Profe? ¿Por qué la deriva es entre raíz de 3 y en el otro caso? Porque es una deriva en tiempo largo, es entre calibraciones, ¿lo ves? No es en tiempo corto, no es un gradiente. Yo calibro hoy y calibro hasta dentro de un año. Entonces, cuando yo tengo una deriva en tiempo largo, tenemos que modelarla como si fuera distribución rectangular. Si fuera deriva en tiempo corto, puede ser rectangular o triangular. Digamos, como en este caso, que es de minutos, la del milikelvin que yo les di, ¿verdad? Esta de aquí es distribución triangular. Pero en este otro caso, como es una distribución que se extiende en el tiempo, pues va a ser rectangular. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno, no quiero saturarlos porque ya lo que viene aquí es un poquito más denso. Ahora voy por la diapositiva 43. Quise hacer las diapositivas un poquito para sintetizar el proceso. No quiero abrumarlos tampoco, chicos, pero este curso es así, ¿verdad? Es un poco intenso, ¿verdad? Para hoy tenemos la entrega de la tarea 2, entonces ahí estaré atento. Va a haber una tarea 3. Esa tarea 3, chicos, voy a dejar, probablemente la dejo mañana, pero voy a dejar toda la semana que sigue para que ustedes la puedan trabajar un poco, porque esa tarea 3 tiene que ver un poquito con estos conceptos. Entonces la tarea 3 todavía no le he puesto fecha de entrega, pero es muy probablemente que sea del martes en 8 o del jueves en 8 a lo sumo, pero va a haber una tarea 3, ¿verdad? No, o sea, no podemos pasarnos en un curso de análisis de incertidumbre el lujo de pasar un fin de semana sin tener alguna tarea pendiente por hacer, porque si no nos vamos a enfriar y hay muchos conceptos que tenemos que ir trabajando. Entonces les pido por un lado, digamos, la dedicación. Yo sé que sí, van a aprender. Va a haber una tarea 3, pero les pido que me den paciencia para redactarla bien y tenérselas para el día de mañana, ¿verdad? Para que la podamos ir trabajando. Creo que
es importante ya irse enfocando en tratar de entender la GUM. La próxima lección vamos a empezar a trabajar un poco lo que son ya argumentos, digamos, o modelos no lineales y argumentos no correlacionados. De paso, les digo, yo con esta presentación es una adaptación de otra presentación que yo he hecho antes, nada más que adaptada para este curso, ¿verdad? En mi canal de YouTube, que es Física con Sal y Pimienta, está completa la presentación con un video, pero dura como 2 horas. Si alguien quiere revisarla, ahí está. Yo en ese sentido soy muy abierto, el material ahí está. Lo que pasa es que yo la mejoré para este curso y le estoy dando otros detalles un poquito más enfocados al curso que les estoy dando, ¿verdad? Entonces también para que lo tengan en cuenta por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? No sé si hay algún comentario, chicos, adicional. ¿Cómo han sentido este proceso de estimación de incertidumbre? Muy loco, muy raro, todavía muy oscuro. No sé, ¿qué impresiones les ha dado? Intenso, profe, sí. Sí está intenso, bueno, está bien, está bien. Bueno, ahí vamos a irlo trabajando. Por eso quiero verlo con calma la próxima semana. La próxima semana vamos a dedicarnos a tratar de entender este proceso. Hay un documento que yo les dejé ahí en el TEC Digital, chicos, que es como agarrar esta presentación y redactarla en un capítulo tipo libro de Física General 1 para que sea más comprensible, porque la GUM como tal es muy gruesa, ¿verdad? Entonces, lo hice con todos estos ejemplos, ¿verdad? Y está bien explicado. Entonces, si a alguien le puede servir, así como dice el capítulo 2 ¿cómo se llama? De métodos de aplicaciones estadísticas aplicadas a la metrología, pues les preparé de estimación de incertidumbres también que les sirva de guía, ¿verdad? Y que sirva, digamos, de manera más didáctica para poder entender un poquito este proceso de estimación de incertidumbres, ¿verdad? Bueno, dígame. Una consulta respecto a la tarea que se entrega hoy, pero rápida, y bueno, no sé si la puedo hacer ya porque creo que le puede servir a mucha gente. Está bien, dígale, a ver. ¿Será que los ejercicios 5, 6 y 8 también se pueden entregar en Excel? Sí, claro. Ah, Pero ok. tenés que entregar, a ver, lea el enunciado. En el enunciado, si yo le pido a usted, digamos, realizar una prueba de hipótesis, tiene que indicar la prueba de hipótesis. Sí, por ejemplo, si yo pongo un cuadro de texto poniendo las pruebas de hipótesis y luego pongo un cuadro de texto respondiendo, con eso estaríamos... Sí, yo lo que haría es que agarro tu Excel y genero un PDF y sobre eso califico, porque no voy a calificar el Excel, eso sí, Sebas. Ok, está bien. Es Pero que muchas... si a usted y a algunos les es más práctico, pueden entregarlo en Excel, está bien, no hay problema. Pero entonces que estén en el Excel todos los pasos que yo les estoy solicitando, ¿de acuerdo? Sí, y es que, por ejemplo, Y muchas eso se veces les hace más fácil, yo no tengo problema, chicos. cuando uno lo convierte a PDF, profe, si es muy ancho, se descuadra el PDF, me ha pasado muchas veces. Sí, hay que pegarlo como imagen o como, sí, o sea, yo te entiendo. Pero para que no perdas tiempo, digamos, en esos detalles, tal vez puedes entregarlo en el Excel, pero como te digo, que venga todo lo que yo estoy solicitando en las instrucciones. Sí, No señor. hay problema, ahí voy a Gracias. flexibilizarme un poquito, porque yo sé que el proceso de pasar de Excel a convertir un PDF puede ser que sea un poco complicado, Sebas, pero puedes hacerlo así, no hay ningún problema. Y los Está demás. bien, pero muchas gracias. Buen día. Perfecto, bueno, muchas gracias, chicos. Cualquier cosa, si hay consultas, seguramente hoy en la tarde estoy por acá, ¿verdad? Y ahí nos estamos conversando. Muchísimas gracias. Profe, Profe, por allá. tengo una pregunta